El día de hoy vamos a resolver el problema 4.72 de la guía de ejercicios número 2. Este problema dice así: la fuerza ejercida por los dos cables en la dirección perpendicular a la pared es de 2 kN. La magnitud de la suma de los momentos respecto a D debidos a las fuerzas ejercidas por los cables sobre la pared es de 18 kN. La pregunta es, ¿cuáles son las tensiones en los cables? Y bueno, aquí tenemos un problema de 3 dimensiones. Nos están hablando de dos tensiones, vamos a dibujarlas. La primera, pues es la tensión que se está ejerciendo en la cuerda CA, que claramente pues tiene la misma dirección que la cuerda. A esta tensión vamos a llamarla TC y la llamamos así debido a que parte precisamente del punto C con dirección hacia el punto A. Por otro lado, tenemos la tensión de la cuerda BA, que la estamos dibujando. En este momento vamos a ponerle como nombre TB. ¿Sí? ¿Por qué TB? Pues porque parte del punto B mayúscula. Una de las características que debemos notar es que la fuerza total perpendicular a la pared es de 2 kN. Es decir, que la suma de esta fuerza más la suma de esta fuerza nos va a dar una resultante cuya componente a lo largo del eje X va a ser de 2 kN. Por otro lado, nos están diciendo que la suma de los momentos que producen estas dos fuerzas, no con respecto al origen, sino con respecto al punto D, vale precisamente 18 kN. Entonces, pues vamos a utilizar primero este dato para poder simplificar un poco el problema. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Lo primero que vamos a hacer es construir dos vectores, un vector que vaya del punto C al punto A, que pues es precisamente el vector que corresponde a este segmento de cuerda, y vamos a formar otro vector que va del punto B al punto A, que va a corresponder con este segmento de cuerda. ¿Por qué los vamos a construir? Pues por la simple razón de que las tensiones van a tener la misma dirección que estos segmentos de cuerda. Entonces vamos a poner aquí los vectores, ¿sí?, directores de las tensiones. Son dos vectores. El primero vamos a llamarlo RSA, que es el vector que va del punto C al punto A, y este lo podemos formar a partir de la figura. Si nosotros imaginamos que partimos del punto C y llegamos al punto A, vamos a ver cómo nos desplazamos en cada una de las direcciones. En X partimos en 0 y llegamos hasta 8. Vean que nos movimos 8 unidades en el sentido del eje X. Por lo tanto, en X este vector tiene una componente que vale 8. En Y partimos pues con una altura de 8 metros y terminamos con una altura de 0. Por lo tanto, la componente en Y es menos 8, porque vamos en sentido contrario del eje Y. Y en Z partimos a una distancia de 5 metros del eje Y y terminamos pues a una distancia de 0 de este plano. De tal modo que en el eje Z caminamos 5 metros, pero en sentido contrario. Por lo tanto, pues ahí tenemos el siguiente resultado, menos 5. Vamos a hacer lo mismo para el otro vector director. En este caso vamos a llamarle RBA. Y este vector va a estar formado por tres componentes. La primera, en X, pues vean que partimos nuevamente en 0, terminamos en 8. Por lo tanto, aquí vale 8 positivo. En Y ya no partimos en 8, ahora partimos una altura de 4 metros y terminamos en una altura de 0. Por lo tanto,
esta componente vale menos 4 y finalmente en Z partimos de 5 metros del eje Y y terminamos a una distancia igual a 0 del plano XY. Pero esta vez nos movimos en el sentido del eje Z, por lo tanto aquí tenemos 5 positivo. Ahora, como bien dice el nombre que tenemos aquí, estos vectores le dan la dirección a cada una de las tensiones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta tensión es simplemente un múltiplo de este vector y esta tensión es un múltiplo de este vector que tenemos acá. En otras palabras, vamos a ponerlo aquí. La tensión C va a ser un múltiplo que le voy a llamar C minúscula, que desconozco por el momento, por el vector RCA, y la tensión B va a ser un múltiplo B minúscula, un escalar que desconozco, por el vector RBA. Si nosotros lo desarrollamos, pues es simplemente multiplicar lo que vendría siendo este vector por el escalar C. Aquí me quedaría 8C menos 8C y menos 5C. Para el vector de tensión TB, pues ¿qué quedaría? 8B menos 4B y 5B. Ya tenemos aquí estos dos vectores. Por otro lado, ¿qué sabemos? Bueno, que la resultante de estos dos vectores pues es simplemente la suma del vector TC más el vector TB, o si lo ponemos en orden, primero el TB y luego el TC. Escribamos componente a componente. Tendríamos que 8 veces B más 8 veces C es lo que nos da la primera componente. Luego, menos 4 veces B menos 8 veces C es la segunda componente. 5 veces B menos 5 veces C es la tercera componente. Entonces, esta es la forma que tiene la resultante. Sin embargo, aquí vamos a utilizar este dato. ¿Qué quiere decir esto? Que la resultante tiene una componente que vale 2 kN, aquella que es perpendicular a la pared. ¿Y qué dirección es perpendicular a la pared? Pues precisamente el eje X o la componente en Y, que vendría siendo esta de acá. Entonces vamos a especificar eso. A partir del problema, sabemos que 8 veces B más 8 veces C tienen que ser igual a 2 kN. Y pues ya utilizamos esta primera condición. Entonces vamos a ponerle aquí una palomita. De esta ecuación, nosotros podemos ver que B está relacionada con C. Si nosotros despejamos B en términos de C, vamos a obtener la siguiente ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Pues que C, la constante de proporcionalidad del vector TC con el vector RCA, va a ser igual a 0.25 o un cuarto menos lo que valga B. Y pues vamos a marcar esto en rojo porque aquí ya tenemos una relación entre las dos variables. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo sustituir C en términos de B y esto lo voy a sustituir en la resultante. Voy a poner el resultado, sin embargo ustedes lo pueden hacer a mano. Es realmente sustituir esto, hacer álgebra, bastante sencillo. Entonces, lo primero que nos va a quedar es que esta resultante va a ser igual a 2, como tenía que quedar en X. Luego, lo que vamos a tener es lo siguiente. 4B menos 2
Y finalmente 10b menos 5 cuartos, que bueno, 5 cuartos es 1.25. Y aquí nos damos cuenta que la resultante ya no depende de dos variables, sino solo depende de una. En este caso de la constante b, que definimos aquí arriba. ¿Qué otra condición debemos aplicar? Pues ahora debemos aplicar esta. Que la suma de los momentos que producen estas tensiones respecto al punto D tiene que ser igual a 18 kN. ¿Sí? Esa es la magnitud del momento que producen estas dos tensiones. Sin embargo, lo que sabemos a partir del teorema de Varignon es que el momento que produce esta tensión respecto al punto D más el momento que produce esta tensión respecto al punto D, pues es el mismo momento, o sea, la suma de estos dos va a ser el mismo momento que produce la resultante respecto al punto D. Sin embargo, aquí surge un pequeño problema. ¿Dónde aplicamos la resultante? Aquí, en este plano. Y esa pregunta es difícil de responder. Sin embargo, lo que podemos hacer es observar que este sistema de dos fuerzas es concurrente en el punto A. En otras palabras, no sé exactamente dónde debo colocar la resultante sobre el muro, pero sí sé, por el principio de transmisibilidad, que si bien hay un punto por acá donde tengo que colocarla, pero también esa resultante la puedo poner en el punto A, que es el punto de concurrencia. Entonces vamos a dibujarla por acá. Esta es la resultante, que todavía no conocemos del todo. Y ahora vamos a calcular el momento que produce esta resultante respecto al punto D. Para ello, pues vamos a construir un vector que vaya del punto D al punto A. Entonces vamos a ponerlo aquí. Muy bien, vamos a llamarle, este es el vector RDA, el cual nos va a servir pues para calcular el momento con respecto al punto D. Muy bien, vamos a poner aquí la segunda condición, el cálculo del momento de la resultante respecto al punto D. Y recordemos cómo se hace este cálculo. En realidad pues es muy sencillo. El momento respecto al punto D de la resultante va a ser igual a lo siguiente. Producto cruz, en este caso RDA cruz, la resultante, que lo podemos escribir como un pseudodeterminante. Y J, K, y luego las componentes de el vector RDA. Ahora, este vector RDA, ¿cómo lo formamos? Pues es muy sencillo. Vamos a formarlo como formamos estos de acá. Vean que en X vale 8, en Y vale 0, porque este se encuentra en el plano XZ, y en Z vale menos 5. Es decir, que las componentes de este vector son 8, en Y quedamos que vale 0, y aquí menos 5. Después de esto, ¿qué tenemos? Tenemos las componentes del vector R, el vector resultante. Una vale 2, otra 4b menos 2, y la última 10b menos 5 cuartos o menos 1.25. Y aquí tomamos el pseudodeterminante, que vendría siendo este que estamos dibujando aquí. Bueno, ya que tenemos el pseudodeterminante, esto nos va a dar un vector, el vector momento que produce la resultante respecto al punto D. Entonces vamos a ver. No voy a hacer las cuentas, nuevamente es álgebra, pero ese vector queda de la siguiente forma. 20b menos 10 para la componente en X, menos 80b para la componente en Y,
Y finalmente 32b menos 16 para la componente en z. Y pues ya tenemos este momento. Pero vean que este momento es todavía un vector. Lo que necesitamos hacer es precisamente obtener su módulo, que recordemos, el módulo es la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de estas componentes. Sin embargo, lo que vamos a hacer para quitarnos esa raíz cuadrada va a ser trabajar con el módulo al cuadrado. Es decir, el módulo al cuadrado va a ser 20b menos 10, que sería la primera componente, al cuadrado, más menos 80b al cuadrado, más 32b menos 16 al cuadrado, y esto pues va a ser igual a 18 al cuadrado, que bueno, 18 al cuadrado es 324. ¿Qué sigue? Bueno, aquí lo que hay que hacer es desarrollar este cuadrado, sumar todos los términos cuadráticos de b, todos los términos lineales de b y todos los términos independientes, incluido el 324. Al hacer eso, vamos a llegar a la siguiente ecuación. 7824 por b al cuadrado, menos 1424 por b más 32 igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este problema va a tener dos soluciones. Vamos a ver si esas dos soluciones son compatibles con la física que estamos viendo acá. Entonces, aquí ya utilizamos esta otra condición, le damos una palomita. Vamos a resolver esta ecuación, pero bueno, aprovechamos para guardar algunos vectores en la calculadora. Primero, este vector, que nos va a servir para construir las tensiones. Entonces vamos a pegarlo. Sí, ya tenemos ahí el vector RCA. Vamos a pegar el vector RBA, que también lo vamos a requerir para formar las tensiones. Vamos a necesitar también el vector, el RDA, que bueno, ese no lo tenemos de manera explícita, pero sabemos que es 8, 0 y menos 5. Ya tenemos ahí ese tercer vector. Y lo que voy a hacer es formar un vector con los coeficientes de la ecuación de segundo grado, 7824 b cuadrada, menos 1424 b y 32 como término independiente. Bueno, este lleva una coma. Y vamos a utilizar una función que se llama roots para obtener las raíces de este polinomio de segundo grado. Podemos utilizar la fórmula general para obtener las raíces, pero vamos a ocuparlo así. Entonces vean, hay dos soluciones para b. Vamos a empezar con la primera. Para la primera solución vamos a ponerle que b vale la primera raíz. En este caso 0.1557. Y de lo que teníamos acá, del análisis que hicimos, ¿qué quiere decir esto? Que la tensión en B va a ser este valor que obtuvimos por el vector RBA. Y luego C va a ser 0.25 menos B. Al multiplicarlo por RCA me da la tensión en C. Entonces vamos a construir esas tensiones. Entonces, bueno, ya tenemos el valor de B. Directamente puedo construir esta tensión, que va a ser B, por el vector RBA, que ya lo tenemos en memoria. Entonces ya tenemos aquí esta tensión. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla en el espacio de trabajo. ¿Sí? Esta viene siendo la tensión B, que es este vector. Todo está medido en kilonewton. Y de aquí pues vamos a sacar la otra tensión que viene siendo C. Para ello, pues hay que hacer
lo siguiente. Sabemos que C es igual a 0.25 menos lo que obtuvimos de B. Y el vector de tensión C va a ser igual a este múltiplo por RCA. Y pues ya tenemos aquí este vector. Entonces vamos a ponerlo acá. Este es el vector TC con sus unidades. En este caso pues también son kilonewton. ¿Ok? Ajá. Pero bueno, en realidad lo que nos piden es la magnitud, ¿verdad? La magnitud de cada una de estas tensiones. Bueno, ya tenemos los vectores. Lo único que hay que hacer pues es sacar su norma. Entonces, la norma o el módulo de TB, ¿sí?, es de 1.59. Ahorita vamos a redondearlo a algunas cifras significativas. Entonces, aquí vamos a poner, ¿sí?, redondeamos a 4, en este caso. Esto pasa a 6 kilonewton. Y pues hacemos lo mismo para TC, para la tensión en C. En este caso la norma o el módulo de este vector nos da este valor. Y lo ponemos acá. Redondeamos a 4 cifras significativas y esto vale 6 kilonewton. ¿Ok? Y ya tenemos aquí el resultado. Sin embargo, pues vamos a comprobar que todo se cumpla. Primero, la suma de estos dos vectores debe tener como componente en X 2 y el momento que produce la suma de estos dos, es decir, la resultante, pues tiene que tener una magnitud de 18 kilonewton metro. Entonces vamos a ver que eso se cumpla. Entonces la resultante es igual a que TB más TC. Y efectivamente, su componente X vale 2. Ahora, el momento con respecto al punto D de R, pues tiene que ser, bueno, de hecho este momento lo podemos calcular como el producto cruz de RDA con la resultante. Nos da ese vector, pero lo que sí se debe de cumplir es que la norma o el módulo de este vector tiene que ser igual a 18. Y efectivamente lo cumple. Muy bien, con eso ya terminamos el problema. Sin embargo, vimos que tiene dos soluciones. Vamos a ver si las otras dos son soluciones físicamente posibles. Para ello, pues nos regresamos aquí a la calculadora y hacemos el siguiente análisis. Ahora quiero que B sea la segunda raíz. Esta segunda raíz vale 0.026 y construimos nuevamente los vectores. RBA, ya tengo ahí una tensión. Luego C, quedamos que es 0.25 menos B, ahora tiene otro valor. Y la tensión va a ser en C, C por RCA. Y pues vamos a poner esto en nuestro espacio de trabajo. Primero, tenemos aquí lo siguiente. Tensión en B es este nuevo vector. Vean que es un vector distinto al que ya teníamos. Ajá. Y TC va a ser otro vector distinto al que ya teníamos. Es este vector que acabamos de obtener aquí. ¿Sí? Lo pegamos. Y bueno, también en kilonewton. Y pues vamos a obtener sus respectivas normas o módulos. Entonces para TB vamos a sacarle aquí la norma de TB. Vean que esta tensión quedó muy pequeña. Ajá. Kilonewton. Y pues vamos con la otra tensión. Esta pues tiene que ser más grande que en el caso anterior.
Ahora vamos a sacar la norma o el módulo de TC. Y esta pues dio un valor más grande que en el caso anterior. Ajá. Entonces vamos a redondear. Esto redondeamos a 3 cifras significativas. Y aquí a 3 cifras significativas pues hace que esto pase a valer 7 kilonewton. Entonces, esta es otra posible solución. Como las tensiones quedaron positivas, es físicamente realizable. Nada más vamos a verificar lo mismo, que la suma de estas dos, bueno, de hecho de estos dos vectores, tenga como componente en x2 y que el momento de esta nueva resultante con respecto al punto D tenga una magnitud de 18 kN. Vamos a verificarlo. Entonces lo primero es que ahora construimos la resultante como la tensión en B más la tensión en C. Ya está. Y vean que efectivamente tiene una componente en X que vale 2 y por el otro lado el momento con respecto al punto D de esta nueva resultante pues es el producto cruz de RDA con esta resultante. Da este vector, pero lo importante es ver que efectivamente el módulo de este vector valga 18, lo cual es cierto. Por lo tanto, pues ya hemos resuelto este problema que tiene dos soluciones, ambas físicamente posibles. Nos vemos hasta el próximo problema.